Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. Lunes 14 de mayo del año 2018. Un país con muchas aristas, una coyuntura como nunca antes habíamos visto. Y derivado de esta coyuntura, de esta persecución legal, política, y de lo que yo he llegado a entender que lo que realmente está pasando aquí es muchas artimañas disfrazadas para realmente cometer tortura en sus diferentes expresiones. Torturas que tienen que ser elevadas a Estados Unidos, porque Estados Unidos creó una ley llamada Magnitsky, que es una ley mundial, es una ley global que persigue a los violadores de derechos humanos, en donde debemos de encajonar a fiscales, exfiscales, auxiliares de fiscales, magistrados, jueces y todos aquellos que en la vida de las diferentes instituciones de gobierno o en la vía civil, porque también tenemos civiles encargados de ordenarle a las instituciones que administran e investigan a favor de la justicia que torture en diferentes expresiones a guatemaltecos y extranjeros que radican en esta bendita república. Para hablar un poco o bastante del tema de la persecución política que se realiza en Guatemala, tengo el gusto de entrevistar la mañana del día de hoy al vicepresidente del Congreso de la República, al diputado Felipe Alejos. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias, también le doy la bienvenida al señor abogado, quien lo acompaña en la mañana del día de hoy. Gracias, buenos días. Buenos días. Hablemos preciso y conciso del tema. La semana pasada estuvo circulando en redes, nosotros nos tomamos el video que graba el señor Giovanni Marroquín, acusado por el famoso caso de La Línea, y lo transmitimos por el noticiero nuestro y en diferentes horarios. Pero también transmitimos un video aclaratorio que usted, señor Felipe Alejos, señor diputado, transmitió. Están siendo invitados la mañana del día de hoy para que nos aclaren el tema, porque creo yo que es indispensable que se le aclare a la opinión pública y que la opinión pública no sea motivo de manipulación. Le voy a dar el uso de la palabra al señor diputado. Señor licenciado, si usted me lo permite. Gracias, sí, por favor. Bueno, pues en este caso, primero, muchas gracias a Canal y a toda la audiencia que nos escucha el día de hoy. Muchas gracias, Karina, por tener esta oportunidad. Lamentablemente, como ya tenemos conocimiento todos los guatemaltecos, lo que se ha vivido aquí en Guatemala ha sido un reinado de terror. Eso es lo que hemos vivido en este país. Lamentablemente se ha prestado esto a una justicia selectiva, a una justicia política. Y en el caso particular mío, ahí pudimos ver en este caso este video cómo Giovanni Marroquín Navas prácticamente fue coaccionado, amenazado, torturado con la foto de su hijo mayor, para que en este caso, si él no hablaba o decía lo que querían los representantes de la CICIG o el MP, pues básicamente entonces procederían en contra de su hijo. Posteriormente también cuento una historia que es muy triste y que eso también denota la calidad humana, profesional y ética que tienen estas personas para trabajar, que cuando decomisaron el vehículo estaba su hijo menor, un hijo, entiendo yo, que es especial, que tiene autismo, en pleno anillo periférico, que estaba acompañado de su enfermero, lo dejaron tirado. O sea, eso creo que denota mucho, digamos, de las actitudes que tienen estas personas. Esto no es un caso aislado, esto es algo que se viene dando, como pasó también con este adolescente Cimeri, en donde lo mataron casi a golpes, estuvo 3 meses y medio en coma, no tiene ni una recolección de su juventud, no puede comer bien, no mira bien. ¿Y qué hizo la CICIG? ¿Qué hizo el MP? Encubrieron a las 3 personas o 4 personas que eran personeros, en este caso de esta misión, y eso en cualquier lugar del mundo. Eso es intento de homicidio básicamente, porque casi lo mataron. Si este joven no hubiera tenido dinero para salir al extranjero a que le salvaran la vida, él estuviera muerto al día de hoy. ¿Y por qué no se persiguieron este tipo de delitos? Yo creo que eso es difícil, pero ¿cómo operan ellos? Primero viene la coacción, el chantaje hacia los testigos, o sea, prácticamente lo que tienen es un programa de testigos falsos. Después de esto empieza la condena mediática, violan la presunción de inocencia,
y eso lo hacen en todas las conferencias de prensa, a sabiendas de que están cometiendo un delito. Ya se lo dijo incluso la embajadora de Naciones Unidas, Nikki Haley, que deberían de hacer su trabajo de manera callada y que no politicen la institución. Sin embargo, ellos han tomado la decisión de violar, en este caso, los derechos humanos de las personas y la presunción de inocencia, que es un derecho constitucional. Pasan a la condena mediática, incluso filtran documentos en temas, digamos, legales, jurídicos que nosotros hemos llevado, en donde nosotros ni siquiera hemos sido notificados, pero ya medios de comunicación tienen con anticipación lo que medios que tienen nombre y apellido y que digamos, si todas las declaraciones de los sapos y los testigos protegidos o los colaboradores eficaces fuesen tomadas como ciertas, estos medios de comunicación que han estado a la palestra de la defensa oficiosa de doña Telma Aldana y don Iván Velázquez fueron mencionados drásticamente por Juan Carlos Monzón. No, totalmente. Estamos hablando de que son los medios cooptados, son los medios que son afines al Ministerio Público y a la CICIG, en donde ellos revelan ese tipo de información, porque lo que buscan es destruirlo uno ante la opinión pública y mediática para conseguir una condena mediática. ¿Por qué? Porque no tienen pruebas algunas. Y nos estamos dando cuenta, como les repito, que lo que tienen es, en este caso, un programa de testigos falsos. Y entonces es por eso que se les caen los casos, como sucede en el caso de Bielman, como sucede en el caso de los Valdés Pais. Y existe un nivel, como reitero, de tortura psicológica, hasta tortura física, en donde obligan, en este caso, a, mira, o firmas aquí o te vas preso. Y a los magistrados y a los jueces prácticamente también están amenazados de la misma manera. Si no se resuelve como la CICIG o el MP quiere, entonces ellos son perseguidos con un antejuicio, y si no es antejuicio, van con la familia y son sometidos a una persecución penal. Y perdón que interrumpa, también hacen tortura financiera económica, porque destinan a las familias y a los miembros de las familias a no poder volver a encontrar un trabajo digno. Son condenados y torturados económica y financieramente. Yo sé por qué le hablo. No, totalmente. Hemos visto casos incluso de personas que han muerto, dentro de prisión. Vemos cómo hay justicia, cómo hay justicia selectiva, cómo trataron el caso, por ejemplo, de don Flavio Montenegro, el GIT, y cómo están trabajando ahora el caso de financiamiento electoral ilícito con otros empresarios, completamente de manera diferente. O sea que ahí hubieron negociaciones debajo de la mesa para procurarles impunidad a algunos empresarios. Probablemente sí. Mismos empresarios que en este caso aparecen también en el caso en el cual yo estoy involucrado, y una de las personas que han hecho testificar en 3 diferentes ocasiones. O sea que una vez lo hicieron con una pistola en la cabeza y la segunda lo volvieron a hacer con 2 pistolas en la cabeza. ¿Por qué? Porque también tenían el caso de financiamiento electoral ilícito. ¿A quién nos referimos? Cuéntenos. Bueno, en este caso preciso estamos hablando de una persona que es un testigo, que lo han hecho declarar en el 2016, en el 2017 y en el 2018. Literalmente con pistola en la cabeza. Me refiero casi literalmente, porque si no dicen lo que ellos quieren, pues prácticamente entonces los amenazan, los coaccionan. Entonces esta empresa entra también dentro de otro caso de financiamiento electoral ilícito. Entonces si ya tenía este caso, entra con un segundo caso. Entonces imagínense el nivel de amenaza, de extorsión y de chantaje que pueden tener, a tal grado que hay 3 versiones de esta misma persona. Entonces la más interesante es que horas antes de la elección de junta directiva fue cuando, Estamos hablando de la junta directiva del Congreso. La junta directiva del Congreso del 2018, 2 días antes, 48 horas antes, vuelven a mandar de nuevo a citar a esta persona para que cambie de nuevo su declaración testimonial por una tercera vez. Ya en este punto esta misma empresa la estaban investigando por el tema de financiamiento electoral ilícito. Entonces, en base, digamos, a ese nuevo testimonio, es que a mí me presentan un antejuicio. Pero la realidad al final del día es que esto es un caso 100% político. ¿Qué sucedió? Estaba compitiendo en la planilla Encuentro por Guatemala, Luis Fernando Montenegro como candidato a la presidencia,
y estaba la planilla del diputado Arzú, actual presidente del Congreso, donde yo estaba integrando la planilla como vicepresidente. Y bueno, básicamente esto empieza a aclarar el panorama ahora de que Telma Aldana, pues en reiterativas oportunidades, ha dejado claro que ella quiere ser candidata a la presidencia. ¿Y con qué partido lo haría? Lo haría con Encuentro por Guatemala. Lo declaró una vez estando en Estados Unidos en el diario New York Times, diciendo que Encuentro por Guatemala era el mejor partido que ella reconocía en Guatemala. Y ya incluso se habla de una planilla en donde ella va de candidata a la presidencia, Luis Fernando Montenegro de candidato a vicepresidente y Nineta encabezando el listado. Entonces esto desata la furia de que el partido de ella no haya ganado, porque nosotros, que somos la tercera bancada más grande en el Congreso, nos inclinamos en apoyar a la planilla actual, que es la que integra. En su libertad de hacerlo. Totalmente, nosotros no nos sentíamos Jugando cómodos. política limpia. Claro, nosotros no teníamos por qué apoyar una planilla donde los valores que tienen estas personas son completamente diferentes a los míos, a los cuales yo respeto. Pero yo tengo, la familia. Como la familia, la propiedad privada y todo lo que ya no aborto. El tema de transgénero, que le paguen el Estado este tipo de operaciones, ese tipo de cuestiones con las que, digamos, nosotros como partido no compaginamos. Y entonces apoyamos la planilla del diputado Álvaro Arzú. Entonces también hay que recordar que mantenían una pugna fuerte con el papá de él, que en paz descanse, con Álvaro Arzú, que estaba siendo también perseguido políticamente por haber defendido al presidente. Él fue una de las personas, al igual que mi persona, que defendimos la institucionalidad de Guatemala y que no se rompiera el orden constitucional en este país. Desde ahí empezaron los problemas. Acusaron a Álvaro Arzú. Hoy por hoy, el juez pesquisidor dijo que en este caso no existía indicio alguno que hubiera cometido alguna ilegalidad. Incluso en la apelación, también la sala dijo que no existía ninguna ilegalidad. Dicen de que habían plazas fantasmas en la municipalidad y al día siguiente sale una señora diciendo: aquí vengo yo trabajando desde hace 20 años sirviendo café, yo aquí limpio y gano 3,000 quetzales, y Álvaro Arzú me ayudó cuando mataron a mi marido, cuando se fue preso mi marido. Entonces, ese tipo de cosas denota también la falta de seriedad en las investigaciones de ellos. No solo en el caso de Álvaro Arzú. Cuando el presidente no invita a Telma Aldana a Estados Unidos, a la Florida, el 16 de junio del año pasado, para ir a ver al vicepresidente Pence, entonces le tiran un antejuicio por el caso de Hogar Seguro. Cuando el presidente viaja a Nueva York, a Naciones Unidas, el mismo día que se va a reunir con el secretario general, le presentan también un antejuicio. O sea, es evidente que es político, lo están persiguiendo por financiamiento electoral ilícito. Todos sabemos que es el presidente el único que le ha ganado la primera y lo ha hecho con menos recursos. Por mucho, teniendo Guatemala el voto per cápita más caro del mundo. Pero ha sido un tema eminentemente político que enmarca una estrategia global más grande. Entonces era dañar al presidente, era dañar a Álvaro Arzú, era dañar a Felipe Alejos en el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que en este caso defiendo los intereses de los guatemaltecos. Yo no voy a permitir que ni Telma... del orden constitucional. No voy a permitir un rompimiento del orden constitucional, no me voy a prestar para eso. No es porque esté defendiendo al presidente, es porque estoy defendiendo la Constitución de este país, es porque estoy defendiendo la institucionalidad de este país. Si ellos quieren llegar al poder, que lleguen por la vía democrática. Que participen en las elecciones. En un año o 2 meses hay un nuevo presidente en el país, pero quieren llegar a la fuerza. Y por eso fue que yo dije que al Procurador de los Derechos Humanos se le caía la baba, y lo vuelvo a repetir, de ser el presidente impuesto, como cuando fue con Serrano. De facto, así con un golpe de Estado técnico, como cuando sucedió con Serrano, que el Procurador de los Derechos Humanos se volvió el presidente de la República. Y entonces por eso lo miramos a él cuando estaban manifestando en contra del presidente, ahí subido en una silla, en una universidad, apoyando estas manifestaciones. Pero cuando salió la gente del mercado, el pueblo, a defender en este caso al presidente, yo no lo vi ahí en ninguna silla apoyando esta manifestación. Entonces nos damos cuenta cómo él en este caso vela por intereses solo de un cierto grupo, y especialmente por los mareros y los delincuentes también, pero no vela por el resto de los guatemaltecos, la mayoría de los guatemaltecos. Y aquí en estos casos se han violado los derechos humanos fuertemente, no solo en mi caso, sino también podemos hablar del caso de la familia Vidkov, en donde fueron violados los derechos humanos y no hemos visto que él diga absolutamente nada. Vemos como, por ejemplo, un Alberto Fuentes Knight
que se le acusa de un desfalco de 35 millones de dólares, sale al día siguiente de prisión preventiva. Pero seguramente porque es el financista vía Oxfam. Exactamente, porque tienen ahí... Financista de la desestabilización de Guatemala. El problema ha sido el siguiente, que ellos tuvieron el poder absoluto, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y ellos trabajaron para mis enemigos la ley y para mis amigos mi amistad. Todos los que eran sus amigos y que estaban involucrados en actos de corrupción, nunca los persiguieron. Pero para los que éramos enemigos con mi persona, con un caso prefabricado, que desde el 2015 venía, 2015, 2016, 2017, 2018, hasta el 2018, después de lo de la Junta Directiva y de haber parado 2 intentos de golpe de Estado en contra del presidente, es que me presentan a mí el caso. Hablemos un poquito, licenciado, bienvenido. Gracias. Del tema legal. Bien, el tema legal acá está bien claro, como lo ha mencionado Felipe. La investigación esta inició en el año 2015 y desde entonces el Ministerio Público y la CICIG tiene esta misma información. Perdón. La investigación inicia en el año 2015. En el 2015 usted era funcionario público. Así ya. es. Diputado, correcto. Ok, era imposible y es un delito comenzar a investigar a priori, sino que solo sí hasta el momento que deja de tener su antejuicio. En el momento que ellos operativizan un caso ajeno a esto, ellos dicen haber encontrado unos indicios, algunas evidencias de una participación supuesta de Felipe en unos hechos. ¿Por qué no se planteó entonces el antejuicio? Si es la misma información que tienen hasta el día de hoy. Pero la justificante legal es que ellos a principios de este año llaman nuevamente al mismo testigo que tenían desde antes para que diga exactamente lo mismo con unas pequeñas variantes y decir que se sentía amenazado para justificar de que hasta ahora declaró nuevamente, y eso implica la vigencia de la investigación hasta ahora. Eso lo que evidencia es una mala intención de esperar un momento político, como en el presente caso, en el que Felipe ya había ganado una elección en el Congreso de la República como vicepresidente de dicho organismo de Estado, que es superior a cualquier entidad auxiliar de la Administración de Justicia. Vienen y entonces plantean esta acción. Paralelamente a ello se da la nueva elección, ya ordenada por la Corte de Constitucionalidad, y vuelven a elegir a Felipe como vicepresidente del Congreso. Aunado a ello va avanzando el tema del antejuicio. Sin embargo, este antejuicio se plantea con una serie de formalidades fallidas. Es decir, si nosotros vemos el escrito, y les voy a enseñar, de esto tal vez no tenemos una imagen, pero me gustaría que se viera acá. Lo puede ver usted aquí, Karina, y lo vemos a las cámaras. Unos testados a mano que no fueron salvados, ninguno de ellos, al finalizar el memorial. Perdón, eso es algo... Detengámoslo para que la gente lo pueda ver. Eso es algo que en derecho no es válido. Un abogado o un estudiante que se somete a un examen técnico profesional no lo va a aprobar si presenta un escrito como este. Eso es delicadísimo. Vean ustedes al final del memorial, el testado está incompleto. Hay manuscritos dentro del mismo, hay documentos que se relacionan a otros casos que no son precisamente a este caso. ¿Y así fue aceptado para un antejuicio? Así fue admitido. Nosotros le hicimos una serie de observaciones. Le quiero hacer énfasis en algo bien importante, que es parte de la documentación que acompaña la CICIG. La CICIG es una comisión internacional altamente calificada, técnicamente profesional, es como se venden. Sin embargo, acá está el mandato que ellos acompañaron. Este es el mandato que ellos acompañaron al planteamiento del antejuicio. Acá podemos observar que el que otorga el mandato es Francisco Javier Dalanese. Ese señor ya no está acá en el país desde hace algún buen tiempo. De todos es sabido que el actual comisionado es el señor Iván Velázquez. Desde hace ya 2 años. Exactamente. 3 años. Y en la escritura pública... El mandato debería dejar de tener validez. Así es. Ahora bien, se identifica a la señora con una cédula de vecindad. La cédula de vecindad es un documento que ya no tiene vigencia. Exactamente. Esto ha cobrado valor ya, con esto han acreditado su legitimación para actuar.
No contentos con ello, otra formalidad es esta. La CICIG es una institución, es una comisión internacional ajena. El Ministerio Público es una institución pública. ¿Cómo va a ser eso? Que tenemos un membrete con las dos instituciones en una misma hoja y que los dos comparezcan en un mismo escrito. Pareciese ser como que si nos están diciendo que son lo mismo. Exactamente, y eso no es así. Como que el MP lo adoptó para volverlo legal. Así es. Y la otra circunstancia es lo siguiente, vean. El Ministerio Público es el encargado del ejercicio de la acción penal y la persecución penal. Sí. La CICIG puede querellarse en los casos penales, es una de sus facultades, pero la querella o el poder querellarse es dentro de un proceso penal. Acá no estamos en un proceso penal todavía, porque no se ha declarado con lugar ningún antejuicio. Es decir, ellos pueden ejercer su facultad de querellante hasta que exista un proceso penal. Y de ninguna forma pueden actuar conjuntamente con el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque pueden tener intereses distintos. El querellante en un proceso penal, en principio, es una persona agraviada. Individual o jurídica es agraviado y debe actuar por sí solo, en ejercicio de su facultad legal. Incluso puede discrepar de las acciones que el Ministerio Público pueda hacer o dejar de hacer ante un juez de primera instancia. ¿Cómo puede ser entonces que actúen en conjunto? Se lo pongo de esta forma. ¿Es ilegal? Es ilegal. ¿Licenciado, sí o no? Es ilegal. Le voy a decir un ejemplo. A usted la estafan con un cheque, usted tiene derecho de actuar en la vía privada. Con sus medios, usted ejercita la acción penal, pero si es sujeto de un delito perseguible de acción pública, usted presenta su denuncia y se querella ante el juzgado. Usted presenta sus acciones coadyuvando con el MP, pero el Ministerio Público nunca le va a firmar a usted un memorial auxiliándola o compareciendo conjuntamente. ¿Y por qué en este caso sí? Esto es distinto, o sea, en realidad solo con esto era meritorio para que un juez ordenara subsanar esos errores y pues posteriormente sin embargo, ¿le dieron o no le dieron trámite? A esto le dieron trámite. Nosotros planteamos una serie... ¿A una ilegalidad le dieron trámite? A varias ilegalidades. Dentro de ellas las que hemos mencionado. Hemos hecho ejercicio de los recursos pertinentes y legales, sobre todo lo que está escrito en la ley. Nosotros no nos hemos inventado ningún recurso, sino que simplemente hemos planteado el conjunto de leyes. El estado de legalidad en este caso es el que debe privar, porque las leyes son las que rigen el actuar de los jueces. Exacto. Y en este caso no ha sido así. Este es un efecto colateral de la mediatización de los procesos penales. ¿Por qué? Porque se presenta a una persona como culpable o como presunto culpable, pero ya con una imputación, que es lo que el fiscal debe ir a hacer ante el juez. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público lo hacen de forma pública ante una cámara, sin presencia de la defensa, sin presencia del imputado, entonces no se pueden defender. Yo quisiera preguntarles a ustedes, porque como se ha vendido hasta con un sobrenombre que le pusieron a usted, señor diputado, Filipao, ha sido sujeto de burlas, de bullying, de menosprecio, de ridiculización. ¿Nos pueden explicar cómo es que nace o si sí existe ese nombre o no? ¿Sí? Yo creo que es importante mencionar, como usted lo indica, primero de que eso sale en base a unas grabaciones que ellos tenían. Yo creo que más importante de lo de las grabaciones es sujetarnos, aparte de la información que está ahí, que es una prueba en concreta que explica que solo hubieron 6 interceptaciones telefónicas y que esas 6 interceptaciones telefónicas demuestran que en ningún momento hubo ninguna negociación. Eso es lo que nos sacan los medios de comunicación. Tenemos un documento que dice eso y que está dentro del expediente. Es el último. Es el último, dice. El penúltimo, entonces, perdón. El anterior a ese es. Ahí. En ese párrafo se puede observar como parte de una ampliación de un informe de CICIG, una parte que literalmente dice que se interceptaron. Primero, hace ver que se interceptaron llamadas
en donde posiblemente relacionan a Felipe, una persona que ostenta un cargo, es dignatario de la nación, sí, goza de la prerrogativa constitucional de antejuicio. Sí. Acá se está aceptando que se está cometiendo un ilícito. Luego dice que son 6 conversaciones que por sí solas no contienen elementos que identifiquen alguna negociación. Entonces, en el mismo informe de primero análisis, cometieron un ilícito Así penal, es. porque se pusieron a flasharlo por el teléfono o auditivamente sin tener orden de juez competente y además sin teniendo él todavía ese manto que lo cubre. Así es, Okay. así es. Y segundo, dicen ahí mismo los del MP que no hay nada. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la nefasta persecución a dedo política? ¿Cuál es? Un contrincante fuerte político en el Congreso de la República que había que sujetarlo y tenerlo machucado. Definitivamente. ¿O qué interpreta usted? Definitivamente, así es como se debe interpretar esta situación que atraviesa Felipe el día de hoy, ya que el mismo informe lo indica. Las declaraciones de las personas que han comparecido al Ministerio Público, tenemos ahí las fotografías 2, 3 y 4, que son las que contienen los segmentos de las declaraciones de uno de estos testigos a los que ha hecho relación Felipe. En una de ellas, en la parte toral, se puede leer ahí que está resaltado la parte importante, que es donde dice: no se pagó nada al señor Felipe Alejos y él tampoco cobró. Entonces, ¿cómo vamos a imputarle un hecho que pueda tener relación con estas acciones? ¿Quién escribió eso? El testigo, uno de los testigos que ellos ofrecen, que cambió 3 veces su que versión. cambió 3 veces su versión, indica esto. A continuación, en la siguiente fotografía, también se puede observar en la segunda declaración que esta persona presta ante el Ministerio Público, indica también, en la parte conducente dice: la negociación nunca se dio. Felipe Alejos ya no se volvió a pronunciar al respecto, ni tampoco él solicitó pago alguno. Esto está en las declaraciones que ellos mismos acompañaron para robustecer una petición de antejuicio. Eso no es lógico, Esto Karina. es de locos, perdón. Así Esto es. no es de gente sensata en los 5 sentidos, esto es de gente que puede estar poseída, perdón. Es gente de locos. Sí, y encima de todo son tan burdos que lo acompañan en el expediente Así es. para que le quiten el antejuicio. ¿Con qué? Primero, ilegal, la escucha. Segundo, el testigo comprado o sometido a fuerza, que querían que dijeran algo, dice 2 veces que usted nunca cobró. Exactamente. Así Que es. nunca hubo ningún negocio, ni ningún Entonces, ilícito. ¿de qué se trata? Esto se trata... Entonces, ¿cuál es la prueba medular legal para que el MP y la CICIG pueda estar pensando de una manera tan burda y pedir un antejuicio? Primera No hay. pregunta. Y la segunda, ¿qué nivel de magistrados en la Corte Suprema podemos tener que se dejan chantajear con esto? A eso quería ir yo. La primera pregunta, en cuanto a la primera pregunta, no hay ningún elemento que señale directamente a Felipe, ningún indicio que determine la existencia de alguno de los 2 delitos que le imputan. Primero. Segundo, ¿qué tipo de magistrados? Mire, yo en cuanto a las calidades profesionales, humanas de las personas, pues no me atrevería a opinar, pero sí les he de decir que los efectos colaterales de la mediatización que han hecho de los son para casos, siempre. Exacto, eso Se sí deben de causa, cobrar y pagar legalmente. eso sí causa un efecto directo en los magistrados y en los jueces. Sí. Son pocos. Magistrados haraganes, que a mí me constan, jueces, magistrados, fiscales, auxiliares de fiscales, que no leen los expedientes, ese es sino un que el día punto. de la audiencia llegan a ver qué medio hacen derivado de la presión que tienen. Ese es un punto bien importante porque nosotros presentamos, Felipe presentó una solicitud de excusa y una recusación contra varios magistrados con suficientes elementos. Esto se le dio un trámite, se declaró sin lugar, pero cuando se declaró sin lugar, a la siguiente semana se volvió a conocer el caso. Durante esa semana los magistrados estuvieron expresando ante los medios su opinión respecto al caso. Entonces, el derecho de Felipe era recusarlos porque se estaba generando una causal distinta a la primera. Eso se hizo. Se estableció en el escrito que eran nuevos hechos. Sin embargo, la Corte no leyó ese memorial, simplemente lo rechazó
Y es más, al otro colega que estaba personado conmigo en la defensa de Felipe, lo separó de la defensa. En ejercicio de una facultad legal que establece el artículo 203 por ahí de la ley del organismo judicial, que si bien es cierto, es el fundamento legal, en este caso no aplica porque no entraron a considerar por qué. Dicen ellos que ese recurso fue frívolo. Ellos no entraron a considerar ninguna circunstancia de eso, ignoraron lo que nosotros argumentamos. Desde que llegó el proceso con el juez, el cual se inhibió del caso, hicimos ver esas formalidades que dejaron de llenar. Hay que empezar que el planteamiento de un antejuicio se inicia por dos formas: una denuncia que se presenta ante un juez de paz o una querella que se presenta ante un juez de primera instancia. Este es el caso que nos ocupa, una querella. Estos son actos introductorios del proceso penal. La denuncia es informal, puede ser en un papelito, puede ser verbal, puede ser de cualquier forma, pero la querella, como hemos analizado también con Felipe, es un documento formal. Los requisitos están establecidos en el Código Procesal Penal, artículo 302. Si no se llenan esos requisitos, el juez tiene la facultad para ordenar que se subsanen, no para rechazar. Puede ordenar que se subsanen. Eso es lo que nosotros pedimos desde un inicio. ¿Por qué? Porque en principio, si no sabemos si la CICIG tiene legitimación, ¿cómo nos vamos a defender de ellos? Segundo, si hay documentos que se refieren a otro caso, ¿cómo podemos tener acceso a ese otro caso si estamos siendo, o Felipe está siendo señalado dentro de un caso? En el Ministerio Público no le dan a usted información si usted no está personado a ese caso. ¿Y por qué entonces se acompañan documentos de otro expediente? Pareciera que quisieran desviar de alguna forma la capacidad del ejercicio del derecho legítimo de defensa que goza Felipe. Entonces, eso es una situación delicada que se ha ignorado así, se ha ignorado desde el principio. Y como este caso, seguramente todos están hechos así a retazos. Muy probablemente. Retazo por aquí, retazo por allá, y me llama la atención el mandato, sí, que no tiene vigencia. Exacto, y mire, con cédula. Es una situación... Perdón, con cédula, sí, diputado, pero además, ¿qué hace Dalanese en este tango? Sí, no tenía ya él ya no es el comisionado. Castresana, Dalanese y ahora el señor Iván Velázquez. ¿Sabe qué ocurre con esto, Karina? No tuvieron tiempo de cambiar el mandato, así como doña Mayra Vélez contestó, no tuve tiempo de poner una denuncia porque el del tiempo octavo político nivel no les dio. al primer nivel de Gerona para ir a decir que le habían falsificado la firma. Exactamente, así es. Y es el tiempo político que no coincidió con los documentos que ellos tenían, porque no hicieron comparecer a un representante de CICIG que sí tenía un mandato otorgado por Iván Velázquez. ¿Qué demuestra esto? Malicioso. La falta de respeto total que se ha creado dentro de la cultura, dentro de la administración de justicia, de que las formalidades no interesan al sistema, lo que interesa es el impacto que pueda causar el caso. Para la recopilación de dinero, porque ¿quién quiere dejar un modo de vida con 400,000 quetzales solo de honorarios o como tengan la figura al mes? Pues. Así es. En el caso de Felipe, ostenta el cargo de dignatario de la nación, vicepresidente del Congreso de la República, y presentan, perdóneme la expresión, pero es un mamarracho de escrito el que presentaron para antejuiciar a un funcionario de un organismo del Estado, que es superior a el ente que lo está persiguiendo penalmente, aun cuando no ha sido declarado con lugar un antejuicio. Eso es una evidente, total y absoluta falta de respeto al cargo y a la institución, al órgano del Estado, que es el Congreso de la República. Yo voy a preguntar cosas feas, diputado. Usted sabe, ¿verdad? Porque sabe quién es la Karina preguntando. Ha llegado hasta aquí porque el pueblo se ha dejado. Ha llegado hasta aquí porque los diferentes burócratas lo han permitido. Ya ha llegado hasta aquí porque hay un evidente servilismo de alguna parte de la población, donde se incluyen todos los que se tienen que incluir. Todos los que no están incluidos ahí son dignos de ser llamados por los verdaderos corruptos, corruptos. ¿Cómo se le va a poner un fin a esto? Y solo se le puede poner un fin a tanta idiotez y desfachatez, agarrando las leyes que existen y están vigentes en el país. Esto no se puede quedar así. Hay que contraatacar. Hay que contraatacar porque es un evidente proceso disimulado de sedición número 1 para defenestrar al señor presidente electo constitucionalmente
Jimmy Morales. Al estilo, porque son los actores que votaron a Otto Pérez Molina. Que habían pruebas de corrupción, eso es otra historia. Que votaron a Otto Pérez Molina es la realidad. Y en el legislativo de la época fueron sometidos por Telma Aldana, Iván Velázquez y el ex embajador Todd Robinson de la línea demócrata, poco simpatizante, pienso yo, del actual jefe secretario de Estado de Estados Unidos como Mike Pompeo. Cierro mi paréntesis. Si aquí se sigue dejando que gente como usted sea pisoteada, usted imagínese el resto de la población, completamente vulnerable, completamente vulnerable, y hacen todo tipo de tortura emocional, física, económica y todas sus expresiones de tortura. ¿Cómo se debe de accionar desde ya legalmente en contra de las personas que a usted le están haciendo tortura y violación de derechos humanos? Porque alguien tiene que poner el ejemplo valientemente. Pues mire, yo entre los próximos días estaré interponiendo las denuncias penales donde corresponden en contra de todas estas personas que me estaban violando mis derechos constitucionales y mis derechos humanos. Ellos tienen que responder ante la ley y yo espero que estas personas paguen por todas las ilegalidades que han cometido. Como le digo, esta es una infamia. Al final del día no han respetado la ley y si, como usted lo menciona, esto lo hacen con alguien, en este caso, yo he tenido que defenderme. Esto es un gasto, como usted dice, económico, un desgaste mediático. Hay tortura. O sea, es un tema uno se enferma. Complicado, muy uno difícil. Se enferma. Y imagínense cómo lo pueden hacer con la otra población que, digamos, no tiene el acceso, en este caso, por ejemplo, a poder contratar ni siquiera abogados. Porque por lo menos yo estoy pagando a mis propios abogados, pero hay gente que no tiene ni siquiera cómo poder defenderse ante estas injusticias, ante estas maldades. Por eso es de que estas enfermeras estuvieron más de 2 meses en prisión preventiva, pero Alberto Fuentes Knight salió al día siguiente con $35 millones. Por eso es que hay un montón de otras personas, como Flavio Montenegro, que murió prácticamente siendo perseguido, al igual que Álvaro Arzú, que le mantenían un acoso constante. Entonces yo sí no me voy a dejar, creo en la ley, confío en la justicia, espero yo que los magistrados dejen ya de amedrentarse. Sabemos todos los guatemaltecos sabemos que aquí están amedrentando a diputados, que están amedrentando a jueces, que están amedrentando a los magistrados, perseguirlos a ellos penalmente. Pero definitivamente yo creo que los guatemaltecos tenemos que ser valientes, porque esto lo que ha sido es un reinado de terror, lleno y plagado de ilegalidades. Y aquí este señor viene a decir que él está aquí por convicción de justicia. No, por convicción de justicia no es cierto. Él está aquí porque nunca va a volver a tener un trabajo como el que tiene ahorita. Y se ha hecho multimillonario. Y varias de las personas que trabajan ahí también. Él hoy por hoy es millonario a raíz de trabajar en esta comisión. Por eso es de que este señor, habiéndolo declarado non grato y que la gran población lo rechaza a él, no a la institución, sino al comisionado, todavía continúa ahí, por supuesto, ¿cómo no? Si anda con 8 carros blindados, con 30 guardaespaldas, ganando millones. Déjeme de corregirlo, señor diputado. Han habido en este bendito país, que el Elohim ama y defiende, 3 comisionados. Castresana, Dalanese e Iván Velázquez. Perdóneme, nada bueno se puede decir de ninguno de ellos. Y esa es mi opinión, que la Constitución Política de la República, sobre la cual nos regimos todos los pobladores de aquí, me ampara en decir. Yo tengo libertad de pensamiento y además estamos en un medio de comunicación. Ninguno de los 3, hay que entender que el mayor violador a los derechos humanos es este experimento híbrido llamado CICIG de Naciones Unidas. A ustedes, señores de Estados Unidos, la bendita potencia, SOS, es imperante una exhaustiva investigación y aplicar la ley global que está vigente en la potencia, la ley Magnitsky, que hace y que tiene diferente trato para todos los violadores de derechos humanos a nivel mundial.
Y es evidente que Naciones Unidas, que el señor Guterres, el actual mandamás de Naciones Unidas, es un flagrante violador de los derechos humanos porque sigue respaldando a la CICIG en Guatemala. Él no puede hacerse ni de vista ciega ni de oídos sordos por seguir manteniendo un status quo y no ser digno de vergüenza mundial. Pero en Guatemala el mayor violador de derechos humanos es el señor, volvémoslo a poner en pantalla, que ustedes están viendo en pantalla. El señor Antonio Guterres es compinche con jueces, magistrados, la fiscal actual todavía, Tel Maldana, porque hoy lunes sigue siendo ella la fiscal. Y también el señor Iván Velázquez con la partida de colombianos que trajo a Guatemala, donde a golpes agarran a los jóvenes, donde se creen superiores a la ley. Todos y cada uno de ellos deben de ser investigados porque han ocasionado tortura. Tortura que no cesó, sino tortura que sigue estando vigente en diferentes familias, individuos, profesionales, burócratas, exburócratas de esta nación. La señora Sandra Torres está libre y doña Tel Maldana dijo que no había ni una sola prueba de ella. Vergüenza ajena la que se siente cuando todos sabemos y no somos pendejos ni imbéciles de saber el tipo de cosas que Sandra Torres hizo y que es capaz de hacer. Aquí lo que hay es violación a los derechos humanos por Naciones Unidas y tortura hecha desde la sede principal y la silla más alta de Naciones Unidas. ¿Cómo terminamos el programa? Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso lo pudimos ver ahorita en la audiencia en el Comité Helsinki, y precisamente lo que hablaban ahí, en este caso el senador Smith, y que se ha sumado también Marco Rubio, Mike Lee y otros senadores, es que prácticamente la CICIG es una dependencia que no está auditada por absolutamente nadie. Y es lo que digo, el poder absoluto corrompe absolutamente, a tal grado de que estos señores casi matan a un joven y no se hace absolutamente nada de parte del comisionado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que existe una doble moral, lamentablemente, y no solo en este caso, sino podemos hablar de múltiples casos. Y este señor viene siendo acusado desde Colombia como el experto en montajes y en testigos falsos. Y es exactamente lo que vino aquí a replicar a Guatemala. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo los guatemaltecos. Los guatemaltecos no podemos dejar de ver estas violaciones a los derechos humanos que son claras. No podemos dejar de ver que quieren desestabilizar a nuestro país, que quieren dar un golpe de estado técnico para poner a alguien al fin al club de ellos, que no representa a los guatemaltecos, porque los guatemaltecos elegimos en las urnas. Eso se llama democracia. La democracia es el poder de las mayorías, y si ellos quieren participar en las elecciones, ya sea el procurador de los derechos humanos, que ya lo hizo en Shelley, que quedó en último lugar, si quiere ser candidato a presidente, pues entonces que compita de candidato a presidente. Lamentablemente Tel Maldana usó como trampolín para poder ser candidato a la presidencia, utilizando precisamente a todo el Ministerio Público, utilizando todos los casos mediáticos, y en este caso incluso hasta perdonando a empresarios, y ahora menciona incluso que ellos tiene apoyo de empresarios. Me imagino de qué tipo de empresarios estamos hablando y de quiénes serán los que van a financiar la campaña política de ellos. Esto es una aberración, es lamentable. Desnaturalizaron una investigación que tiene el monopolio de la investigación, lo utilizaron para quitar a sus rivales políticos como a mi persona, porque sabían que yo no soy alguien que me dejo vender ni chantajear por nadie, y que además de eso, que el partido Todos es un partido muy bien consolidado, en donde yo he sido electo secretario general en el 2012, 2015, 2017, he sido electo 4 veces vicepresidente del Congreso. El partido tiene la estructura más grande legal que haya tenido cualquier otro partido político en la historia. Es un partido político que a Tel Maldana le da miedo,
porque sabe que somos un partido que tiene grandes posibilidades de ganar las elecciones. Entonces, a raíz de todo esto, ella decide atacar al secretario general para quitarme el camino, después también de su furia de que no ganara el candidato a presidente de su partido político, que es Encuentro por Guatemala. Eso queda hoy más que evidente, es más que obvio que es político, que es espurio, que esta gente es capaz de cualquier cosa. Y yo aquí ante los medios de comunicación y ante todo el pueblo de Guatemala responsabilizo de cualquier cosa que me pueda pasar a mí o a mi familia, a Iván Velázquez y a Telma Aldana, porque sé que son capaces de hacer cualquier cosa. Si vimos que casi matan a un niño, que dejaron tirado también a un niño autista en el periférico, esta gente es capaz de cualquier cosa. Reitero, si me sucede algo a mí o a mi familia, Iván Velázquez y Telma Aldana son los responsables. Y vuelvo a aclarar, Karina, voy a presentar las denuncias penales donde corresponden en contra de las personas que me han violado mis derechos constitucionales y que me han violado mis derechos humanos, y que estas personas tienen que ser investigadas con objetividad. Pero es evidente que violaron la ley y que tiene que haber un castigo drástico para que en este país nunca vuelva a suceder lo que vivimos, porque lo que hemos vivido en este país durante los últimos años van a ser recordados como los años más oscuros en nuestro país, en donde no se respetó el debido proceso, en donde no se respetó la Constitución, en donde fue un reinado de terror en contra de toda la población, de todos los diferentes aspectos, especialmente en los que ellos consideraban enemigos, llámese militares, empresarios, políticos, todos los que no eran sus amigos eran las personas que estaban siendo perseguidas. Esto hoy por hoy ya lo está viendo todo el mundo, tiene conocimiento Marco Rubio, la Casa Blanca, diferentes senadores que se han sumado a que se congelen los fondos por el abuso a los derechos humanos que han cometido en Guatemala. Y esto no es un caso aislado, el caso de la familia Vidkov, esto es un tema endémico. El tema de testigos protegidos, el tema de las violaciones, esto es un tema que lamentablemente se ha dado en múltiples casos, y la amenaza, el chantaje y la coacción a los magistrados a que resuelven o como ellos quieren, o son procesos de antejuicio o de persecución penal sus familiares. Y lamentablemente eso es lo que hemos vivido, y yo esperaría que esto en Guatemala cambie, y solo los guatemaltecos lo podemos cambiar, y tenemos que alzar nuestra voz ante el mundo y ante toda la república de nuestro país, en cuanto a que debemos de defender los intereses de nuestra nación, de que respeten nuestra soberanía. La soberanía radica en el pueblo, y nosotros como pueblo no nos pueden considerar ni tontos ni brutos como esta gente está tratando de hacer. Esto es realmente indignante, es una aberración, y no lo voy a permitir. Como en este caso mi persona, estaré presentando, como reitero, las acciones penales que corresponden, y yo espero que también otros guatemaltecos alcemos la voz, que perdamos el miedo ante este reinado de terror, y que salga toda la verdad, pero toda la verdad de todas las ilegalidades, y que sean castigados de manera ejemplar por la justicia guatemalteca, porque eso es lo que corresponde ahorita. Después de todas estas violaciones y todos estos abusos a la ley, tienen que pagar ante los tribunales donde corresponde. Gracias, diputado Felipe Alejos. Licenciado, ¿cómo se despide? Gracias. Bien, en el caso específico han habido una serie de violaciones al procedimiento, a las formalidades que la ley requiere para presentar este tipo de acciones, y hemos presentado todos los recursos que están a nuestro alcance en la ley para poder ejercer la defensa. Legítimo derecho de defensa. Así es. Todo está dentro del marco del legítimo derecho constitucional de defensa de Felipe Alejos Lorenzana. Estando dentro de ese marco, sosteniendo lo que dice Felipe, se van a presentar y se van a seguir presentando todos los recursos que la ley enmarca y las acciones que sean pertinentes. También todo dentro del marco de la ley y con fundamento jurídico serio, como se ha hecho hasta el presente momento. En este punto es importante resaltar que sí hemos fundamentado cada petición que se ha hecho, en hecho y en derecho. Entonces les he de decir que no son
recursos espurios, no hemos faltado el respeto a ninguna autoridad, porque nosotros sí creemos en la institucionalidad del país, principalmente en la administración de justicia. A pesar de que sabemos que están amedrentados y los efectos colaterales de lo que ya hemos hablado en este programa, sabemos que la ley es el manto con el cual ellos se pueden cubrir para resolver como les corresponde. Y por eso nosotros les estamos dando las herramientas legales para que ellos tengan la base sólida y poder tomar las decisiones más correctamente tomadas para dar un correcto funcionamiento a la administración de justicia. Eso es lo que perseguimos. No perseguimos retrasar esto por años, no perseguimos entorpecer ninguna situación. Si hay un vicio de procedimiento, planteamos un remedio procesal. Si hay una resolución que nos agravia, impugnamos. Ese es el camino correcto, ese es el camino jurídico que se debe seguir. Y eso es lo que estamos haciendo. No obstante que ya, como repito, se ha separado a un abogado de la defensa de Felipe por supuestamente plantear recursos frívolos y manifiestamente maliciosos, así lo dice la Corte, pero no hace ninguna consideración al respecto, no dice por qué son maliciosos, no dice por qué son frívolos, simplemente, simplemente lo califica así y lo rechaza y lo separa de la defensa. En este caso les he de decir, sabiendo que la ley está de nuestro lado y que nos ampara, vamos a presentar todas las acciones penales, como dice Felipe, porque se han vulnerado bienes jurídicos tutelados por el Código Penal guatemalteco. Se van a presentar las acciones penales correspondientes y también se van a presentar los recursos y remedios procesales que sean necesarios para que esto tome un curso correcto y legal. Muy bien. Gracias, licenciado. Gracias, diputado Felipe Alejos, por haber aceptado la invitación. Yo no tengo más que despedirme, de dejarlos con la programación regular. Este bendito lunes, lo que sí debo decir es que aquí en Guatemala lo que se ha visto es una tortura constante. Aquí no nos han enseñado esas transferencias de tecnologías para poder investigar, que la CICIG le debió de haber dado al MP, lo que vino a hacer fue a descomponer más al MP y a llenar de ilegalidades el Ministerio Público y a llenarlos de bandas de delincuentes. Aquí lo que ha habido es tortura en sus diferentes manifestaciones. Pierdan el miedo, amigos televidentes. Atrévanse a denunciar. Las puertas de Bacanal están abiertas. Gracias a los empresarios cableoperadores que hacen posible que estas verdades se lleven a todos los rincones de este país, pero que inclusive se lleven al hemisferio. Así que muchísimas bendiciones, sigan en sintonía, los dejo con la programación regular.